Tenemos dos turnos de palabra. El primer turno de palabra para todo aquel que quiera intervenir. En relación con la aprobación del presupuesto para el 2025. Pues si no hay primer... perdona, por ahí. Buenos días. Soy Luis Fábregas, Gimnàstic de Tarragona. Gracias por la explicación. Simplemente una observación que afecta al fútbol no profesional. En el capítulo de gastos y ayudas a clubes a competiciones de ámbito estatal, observamos que hay una afectación directa de menos 5 millones destinados a gastos en el presupuesto 25 respecto al 24. Sí. Bueno, quisiera saber un poco la afectación directa al fútbol no profesional en este ajuste. Lo explico. No hay una reducción, es una cuestión de reclasificación que hemos efectuado este año. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí en los gastos. Efectivamente, es una reclasificación que hemos realizado donde teníamos... efectivamente había ayudas y desplazamientos clubes no profesionales, fútbol 11, había 53,6 millones, en el presupuesto de este año hay 48,7, naturalmente la pregunta es muy pertinente, porque si no se explica puede dar la impresión de que hay una reducción de casi 5 millones. No, ahí teníamos clasificado en ese punto, en ese concepto, mejor dicho, en el año 24, había 3,9 millones, casi 4 millones, en los ingresos que se obtenían por participación de los jugadores españoles en la selección española. Estaba metido ahí y creemos que era mejor ponerlo en una partida distinta ya en el presupuesto, como está así, ya en una partida distinta, y claro, lo hemos quitado. Entonces eso ya resta 3,9 millones y además había unos 500.000 euros del programa Somos Más que también lo hemos quitado de ahí. Es decir, que ahora que las cantidades que se van a recibir no se reducen y las previsiones que se mantengan las previsiones respecto a lo que había el año anterior, ¿no? Otra cosa es cómo se organizan las competiciones, porque nosotros en este presupuesto, y esta es una cuestión que siempre pues causa ciertas, en fin, pues que tenemos que prestarle mucha atención, que es que nosotros jugamos con un presupuesto anual cuando nuestro ciclo productivo, vamos a llamarlo así, en términos de empresa, es la temporada deportiva, que empieza en julio y acaba en junio, o sea, está a caballo de 2 años. Entonces, las ayudas que contemplamos en el presupuesto 2025 son parte que vienen arrastradas de la temporada 24-25 y parte de lo que será la temporada 25-26. Pero, en todo caso, no hay una reducción, es una cuestión de reclasificación, como digo, con esos conceptos que estaban incluidos ahí y que ahora aparecen ya reflejados en una partida concreta suya que no es esa. ¿De acuerdo?